escribimos el libro, hace ya casi 2 años, los movimientos activistas estaban ya un poco desdibujados porque habían emergido los partidos islamistas y habían ganado las elecciones. Sobre todo porque tenemos una mirada muy estrecha de los problemas internacionales, que es bastante contradictoria con cómo informamos de nuestro país. A veces solo se miraban los activistas, luego los partidos islamistas, luego las guerras que hubo y ahora solo el Estado Islámico. Y es bastante injusto que se mire solo un aspecto porque, como bien sabemos por nuestro país, la realidad es muy complicada y tenemos que tener todos los enfoques. Y luego por una segunda razón muy importante, los activistas representan lo mejor de unas sociedades que se merecen un cambio, que nadie por ser árabe o vivir en África o en Asia se merece vivir en una dictadura. Y durante mucho tiempo no había habido movimientos como estos, era algo extraordinario, algo de base, era una fuerza expresiva y a la vez también algo que llevaba mucho tiempo cocinándose. En Egipto hubo movimientos y protestas desde principios de los 2000, en Túnez hubo huelgas mineras y de otros sectores. Entonces los activistas son la parte más importante para mí, la más sana de unas sociedades que, como todas, tienen un montón de problemas y manos encima y que si no hay una fuerza que empujen en una buena dirección, solo se tiene que elegir entre dos cosas igualmente malas, ¿no? O dictadores, sean del signo que sean, religiosos o laicos, o intervenciones de fuera. Entonces, los activistas son muy importantes, no perderles el foco. A la vez, en el libro se recogen también muchos de sus fallos, porque evidentemente cuando se hacen las miradas siempre se hacen a veces otra vez unidireccional. Los activistas cometen fallos y tienen errores, los activistas aciertan en el momento o no aciertan. A veces han hecho alianzas un poco desastrosas y otras han sido muy importantes. No todo depende de sus aciertos y errores, pero ellos mismos en el libro reflexionan sobre qué han hecho bien y qué han hecho mal. Y a partir de sus miradas se dan un hueco y pie a expertos y expertas, a políticos, a miembros de grupos armados, a otro tipo de situaciones que nos ayudan un poco a comprender en unas pocas páginas qué sucede en varios países. Para entender todo lo que está pasando en 2015 es muy importante tener un bagaje histórico. En el caso de los países árabes hay que tener en cuenta toda su historia, desde la colonización y desde sus independencias. Pero 2011 es un momento muy importante, único en su historia, en el que hubo movimientos populares que se dirigieron contra sus dictadores, que quitó también muchos tópicos, los tópicos de que los árabes no son compatibles con la democracia, que no pueden reivindicar sus propios asuntos. Entonces es muy importante para conocer todo lo que está sucediendo ahora con el Estado Islámico, con las guerras, con el ascenso de los partidos islamistas, que tengamos el punto de vista de los activistas, porque estos activistas no han desaparecido, siguen trabajando en condiciones horribles. Por ejemplo, sigue habiendo periodistas ciudadanos en Siria, sigue habiendo activistas que organizan manifestaciones y son detenidos en Bahrein, sigue habiendo activistas que han decidido tomar un momento de reposo contra la dictadura de Al-Sisi, pero siguen preparando campañas, porque nada de lo que sucede es de ahora. Para comprender la realidad y para acercarnos a algo tan complejo, ¿no?, como las realidades, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. Y que algo suceda como las revueltas árabes en 2011 o que pueda suceder en el futuro no solo depende del día de ayer, sino que depende de muchos días. Por eso es clave no olvidar el año 2011 y no solo quedarse en el año 2011, sino tener en cuenta todo lo que ha pasado estos años para poder comprender qué ha sucedido, por qué o por qué no ha sucedido. Normalmente nos encontramos en los medios dificultades para entender las realidades en su contexto, ¿no? Entonces hay que bucear, hay que hacer un trabajo muy fino y duro, casi diario, tanto en Twitter como en Facebook, como leyendo prensa extranjera o los propios blogs de los activistas, de los protagonistas, de los políticos de la zona, ¿no? Entonces es muy importante también que no solo falta de espacio, sino también una mirada que suele ir o bien al último acontecimiento, a los acontecimientos por desgracia más desastrosos como son las guerras o como es el terrorismo. Y para entender todo en su contexto hay que entender el contexto entero. Y luego los activistas son muy importantes porque son el motor de cambio de sus sociedades. En las sociedades no solo hay cambios entre dos iguales que son igualmente malos, ¿no?, dictadores, laicos o religiosos o intervenciones extranjeras. Hay un montón de factores de cambio. Y que se informe también de esos factores de cambio es muy importante para resaltarlos, para no enterrarlos, para que no desaparezcan en la ola del último momento. Ellos necesitan que se sepa de su existencia. Nosotros la necesitamos para entender un contexto que es muy complicado y que a veces nos llega aquí, ¿no? Ha habido atentados en París, ha habido atentados en Dinamarca y suceden cosas que necesitamos entender en su contexto para que se puedan arreglar bien y en profundidad. Entonces, por egoísmo para que no tengamos esos atentados en nuestro país, por justicia y solidaridad con los que luchan en otros países, tenemos que estar en contacto con ellos. Solo con ese contacto tendremos la posibilidad de entender y poder actuar en unos cambios que sean positivos para todas las personas de este mundo.